Ya. Y ahí te dejo abierto el audio, hija. Puedes empezar. No sé si tengas problema con el audio, Milena. Mira si puedes abrirlo allí nuevamente. Ya, ahí sí, ya. Vamos, empezamos. ¿Me escucha, hermano? ¿Sí? ¿Te escucho? Ya. Ok. Buenos días, compañeros y profesora. Hoy día mi tema es el reportaje. El reportaje es un género periodístico que consiste en la narración de sucesos o noticias de cualquier tipo, los cuales tienen que ser actuales. Un reportaje es un trabajo documental extenso y planificado, y su propósito es informar a personas de ello. A diferencia de la simple información noticiosa, pueden incluir opiniones personales del periodista. Ok. Reportajes tienden a elaborarse con ciertos criterios subjetivos del investigador, aún incluya una gran diversidad de colaboradores informantes para redactarlo. Este hecho contribuye un reportaje sea emitido en muchas ocasiones con la finalidad de crear una posición en el espectador respecto a un determinado tema en particular. En este género se explican acontecimientos de interés público con palabras, imágenes y videos desde una perspectiva actual y utilizando un lenguaje accesible y popular para un público lo más extenso y diverso posible. Al igual que en el género noticial, es el reportaje con mayor razón se requiere contratarse varias fuentes. Entre más fuentes se consulten, mayor credibilidad va a tener el trabajo periodístico. Si lo mínimo para una noticia son 3 fuentes, se podría esperar que para el reportaje se consulten siempre más de 3. Los reportajes son más largos y completos que el simple desarrollo de las noticias y muchas veces vienen acompañados de entrevistas, a veces desde el propio lugar de los hechos, a veces en algún estudio de grabación. Estructura del reportaje. Título, entrada, cuerpo y cierre. El título informa acerca del contenido del reportaje, al igual que la noticia. Puede estar acompañado de un antetítulo y de un subtítulo. La entrada, su propósito es captar la atención del receptor. Por lo tanto, debe empezar de manera interesante y atractiva. El cuerpo desarrolla el tema mediante párrafos conectados entre sí.
y el contenido es extenso, se organiza en apartados. Cierre. El reportaje puede terminar con algunas conclusiones finales. Es estructura cerrada con comentarios similares a los del principio. Estructura circular o con comentarios que propongan una reflexión, y estructura abierta. Gracias. Ok, gracias Milena. Bueno chicos, mientras Milena estaba dando su exposición, nos podíamos irnos a la clase que vimos hace un tiempo atrás, que era la noticia. Pertenece al género periodístico también el reportaje, pero ¿cuál es la diferencia? Si en la noticia también era una narración de sucesos, de acontecimientos, de cualquier tipo, la diferencia es que en la noticia tenemos el documento en el cual nos dan en el noticiero, recordemos, y nosotros lo que hacíamos es basarnos a esta noticia, mientras que en el reportaje es algo que puede hacer el periodista con libertad y puede dar su punto de vista, su opinión, su reflexión, porque cuando estábamos hablando de la estructura del reportaje, al final decía que en el cierre podías escribir como periodista una estructura cerrada, una estructura abierta y una estructura circular. En el reportaje, el periodista sí tiene esta libertad. Un reportaje en sí es un trabajo documental. Ahora, cuando hablamos que es extenso y planificado, a diferencia de la noticia, que era corta, clara, precisa, porque recuerde que el tiempo en la televisión o en la radio, cualquier medio es corto, por lo tanto debe ser clara, corta y concisa la noticia. Pero en el reportaje dice que ya lleva su tiempo. Debe ser extenso y sobre todo planificado. El propósito es informar sobre alguna noticia, algún acontecimiento que esté, como nosotros vamos a decir, en el boom, que esté en apogeo, que las personas necesiten conocer. Por ejemplo, podemos hacer en la actualidad un reportaje sobre el coronavirus, el COVID-19, sobre las elecciones que están próximas a nuestro país. Entonces, aquí el periodista se toma su tiempo, indaga, y sobre fuentes que ellos tienen que basarse, por mínimos deben ser 3, para que esta noticia, esta información sea veraz, sea fidedigna. Es decir, que si mínimo es 3, pueden haber muchas otras fuentes. Recuerden, de 3 mínimas y de allí en adelante pueden haber muchas más. ¿En qué se van a explicar en este género periodístico? Acontecimientos de interés público. Existen reportajes que concursan a nivel internacional y para los cuales también hay hasta premios. Yo me recuerdo tanto un reportaje donde hablaban sobre las Islas Encantadas, llamadas nuestras islas en Galápagos. Entonces, ese reportaje ganó un premio. Pero es que el reportaje, el periodista no lo hizo un día, 2 días, llevó su tiempo. Él contaba que estuvo entre un poco más de un año tomando fotos, yendo a las, como nosotros decimos, a las fuentes, al lugar de los hechos, porque existen 2 tipos de reportajes. El que ya nosotros lo hacemos en off o dentro de, o el reportaje que va directamente al lugar de los hechos. El off es el que se hace dentro de un estudio de grabación y el del lugar de los hechos donde sucedió la noticia, donde está el acontecimiento. Y cuando este chico ganó el premio de las Islas Encantadas, porque así se llamaba su reportaje, dice que él estuvo más de un año yendo, viniendo de Galápagos, entrevistando a diferentes personas, sobre todo la historia de Galápagos, porque su nombre, quién había estado allí. Hablaban no solamente de eso, sino que cuántos turistas llegan al año. Entonces, esto fue un reportaje extenso y mire cómo él se sentía satisfecho porque había podido ganar un premio por su reportaje.
Al igual que la gente de la noticia, el reportaje, con mayor razón se requiere contratar, como yo decía, o buscar diferentes fuentes para que cuando usted saque su reportaje no haya siempre personas que les gustan los reportajes, porque son noticias las cuales se busca mucha información, y si de pronto esta persona usted publica el reportaje en un periódico o lo saca en algún medio de comunicación y esta persona no, a través de la investigación, porque también se puede que usted saque su reportaje y alguien le refute, es decir, que alguien le diga eso no está bien, porque yo según mi investigación también esto es así. Sí pueden hacerse con los reportajes esto. Como yo les decía, son más largos, completos, que no es simplemente el desarrollo de una noticia, sino es una investigación en sí, una minuciosa. Puedes acompañarlos con las entrevistas e imágenes y toda clase de evidencia. Igual que en la noticia, en el reportaje debe haber evidencia. ¿Qué estructura tiene? El titular, en la noticia, recuerden el título, que debe ir acorde a la información que vamos a darle a los lectores, a los receptores, a los oyentes. ¿Y qué más? En el título, recuerden que llame la atención, luego viene la imagen, que también le llamamos paratexto, y los subtítulos. Todo referente a lo que es el reportaje. La entrada, el mismo propósito que en la noticia, es captar la atención del receptor. Por lo tanto, debe empezar de una manera interesante, es decir, el imperdible, que enganche al lector, al receptor. Ya es interesante ese reportaje, voy a leerlo. En el cuerpo, que ya viene en su totalidad el desarrollo del reportaje, mediante, recuerden, los párrafos conectados uno a otro. Y alguna palabrita que dice aquí que si el contexto es extenso se organiza en apartados, es decir, que puede haber esta primera sección, luego la segunda y así, como cuando ustedes ven una serie. El cierre, en el cierre el reportero, el periodista tiene conclusiones finales. Él puede dar su punto de vista, su opinión, y aquí están las tres clases de estructura. La cerrada, con comentarios similares a los del principio, la circular, de comentarios que prolonga una recepción, y la estructura abierta. Entonces, es importante reconocer todo lo que trae un reportaje. Y yo les envié un reportaje como ejemplo para leerlo. Voy a dejarles de compartir un momento para compartirles ese reportaje que yo se los envié, chicos. Ya se los doy. Esperen un ratito que la maquinita está como media lenta. También ya se ha enfermado hoy día la pobre. Ok. Hasta eso voy a hacer las preguntas. Primera pregunta. ¿Qué es un reportaje? ¿Qué es un reportaje? Bueno, y algunos ya están levantando la manito. ¿Qué es un reportaje? ¿A dónde iré? Okay. No me quiere salir, que no me quiere compartir. Bueno, parece que sí voy a poderles compartir. Esperen un ratito. Ya, ok, sí puedo compartirles allí. Ok, chicos, sí les puedo compartir. Bueno, este es el reportaje que yo les envié. Miren ese título. Espero que ya lo hayan leído. Miren ese título allí que llama la atención. Machete contigo. Se da en Escaquín, Puerto Viejo, Manabí.
Y es la segunda temporada. Miren la imagen, con la imagen ya sabemos de qué se trata, no es de que te van a hacer daño con un machete, sino que como en Manabí, las personas se identifican siempre por tener un machete. Esas las personas de Manabí, usted siempre, uy, la gente de Manabí le gusta usar mucho el machete. Entonces, es como que te da violencia, fuerza. Entonces, ellos utilizaron esta frase para llamar la atención, pero es para practicar y hacer un concurso de skating. O eso de que tiene que ver con la patineta. Entonces, yo les envié esto de aquí, este reportaje que habían hecho en una revista. Espero que la hayan leído. Y tiene unas preguntitas, ¿sí? Dice, les ayudo con las preguntitas. Identifiquemos las ideas principales que se exponen en cada parte del reportaje. Luego elaboramos en nuestro cuaderno un organizador gráfico similar al que está aquí. ¿Qué vamos a aplicar? La estructura que ya acabamos de ver. Vamos a identificar el titular. Machete contigo. La entrada, que es lo que está aquí, que es lo que va a enganchar a las personas a leerlo. El cuerpo, que son los párrafos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 párrafos. Y al final, el cierre. Bueno, el último párrafo siempre va a ser el cierre, donde van a concluir con su punto de vista el reportaje. El reportero va a dar su punto de vista y hasta una reflexión. Puede ser hasta jocosa. De pronto, este título sí le causó risa a algunos, cuando ya en sí leyeron. Porque imagínense Machete contigo. Entonces, al final, el reportero sí ha dado su opinión o punto de vista. Ahora sí, voy a hacer la preguntita, que es el reportaje. César León. Ok, César. Te voy a dejar abierto el audio, hijo, para que puedas contestar qué es el reportaje. Recuerde que yo estoy calificando. Es un género periodístico que da a conocer información de un lugar. Ya, sí, puede ser de un lugar, no solamente de un lugar, puede ser aparte de lugares, de acontecimientos, de hechos, de situaciones. El reportero tiene la amplitud de buscar un acontecimiento que esté en boga, que esté actual, para llamar la atención de los lectores. Segunda pregunta. ¿Cuál es la finalidad de crear un reportaje? ¿Cuál es la finalidad de crear un reportaje? Sarmiento, ¿tienes abierto el audio, hija? A mi parecer, la finalidad de crear un reportaje es para informar a la ciudadanía y a las personas lo que está sucediendo. Ok, así es. La finalidad del reportero es dar a conocer algo que esté sucediendo, pero actual. Que las personas dicen, bueno, pero yo quiero más información al respecto. Y para buscar información, ¿cuántas son, o como mínimo, las fuentes a las cuales debe ir un reportero o periodista? ¿Cuántas son las fuentes? Como mínimas, que las nombré. Ok. Jam, ¿tienes abierto el audio? Como eco. Allí. ¿Cuáles son las fuentes? Como mínimo, se debe investigar o recurrir para que el reportaje tenga veracidad. ¿Cuántas fuentes dije yo? Una tiene que, ¿cómo que se llama? Ver que la información sea verdadera y no sea mentira. Ya. Tiene que recurrir para investigar más sobre el tema que está hablando. Pero yo di cuántas como mínimas deben ser las fuentes a investigar. Que te vas a apoyar mínimas tantas fuentes. Yo dije cuántas fuentes eran. No recuerdo. ¿No recuerdo? No. Ok, Jean-Pierre. Vamos a dejar entonces
En esta preguntita, ¿cuántas fuentes como mínimas dije yo que eran? Domínguez, la pregunta es para ti. ¿Cuántas eran las fuentes? Buenos días, hermana, ¿sí me escucha? Sí, te escucho, Domínguez. 4. 4, ¿estás seguro? Bueno. Alinson, ¿tienes abierto, hija, el audio? Mínimo 3. Muy bien. Eran como mínimo 3. Y como máximo, todas las que ustedes quieran para que su reportaje tenga el éxito deseado. ¿Cuál es la diferencia entre la noticia que vimos hace unos meses atrás, un poco más de un mes, y ahora el reportaje? Hay algo que los diferencia, les hace la diferencia entre los dos. Alicia, cuéntanos. Que la noticia del reportaje da su opinión. Ya, muy bien. Ese es uno. Muy bien, Alicia. Segundo, otra característica que dice, ya esto es una noticia, pero esto es un reportaje. Y esta pregunta se la vamos a hacer a Victoria. Victoria Contreras. Buenos días, profe. Buenos días, Victoria. ¿Me podría repetir la pregunta? ¿Cuál es la diferencia que hay entre la noticia que ya vimos hace un tiempo atrás y el reportaje? Alicia nos dio ya una diferencia. Por favor, danos tú la segunda. Una diferencia es de que el reportaje se lo toma mucho más tiempo investigar. Muy bien, por lo tanto es más extenso. Así es, Contreras. La noticia es corta, clara, precisa y veraz, eso sí. Pero el reportaje es más extenso, se lleva más tiempo en investigar y buscar más fuentes. Así es. Siguiente pregunta. En la estructura, el cierre o al final, tenemos 3 formas para hacer el cierre. ¿Cuáles son esas 3 formas para hacer el cierre? Señorita Topa. 3 formas para hacer el cierre. ¿Tiene abierto el audio? Ok, el siguiente entonces. Para Chalén. ¿Tienes abierto, hijo? Buenos días, señorita. Hola, buenos días. Cuéntanos, Dani. Estructura cerrada y estructura singular. Circular. Y te faltó una. Una te faltó. Dijiste cerrada, circular. ¿Cuál te faltaría? Estructura abierta. Muy bien, así es. Cerrada, circular y abierta. Esas son las 3 estructuras que podemos realizar en el cierre. Y voy a preguntar sobre el cierre. Paula García, ¿cómo deben concluir o cerrar los reportajes? Tienes abierto el audio, hija. ¿Cómo deben concluir o terminar, cerrar los reportajes? Bueno, entonces creo que tienes problema, hija, porque tienes congelada la imagen, por rato se te congela, significa que tienes problemas de internet. Nayeli, Wambo, cuéntanos, Nayeli, ¿cómo se puede concluir o cerrar un reportaje? ¿Tienes abierto el audio? Sí, Miss.
¿Cómo puedes concluir o cerrar un reportaje? Tú eres el periodista, tú eres el reportero, entonces me toca cerrar o concluir mi reportaje. ¿Cómo se debería hacer? Despedirse del... No, hija. La misma pregunta se la voy a hacer. No es una carta, criatura, recuerde, es un reportaje, es una noticia más minuciosa, más investigativa. Así que, ¿cómo debería cerrarse? María Buquinche. Y si no es María, entonces Aymar Herrera. No me apague la cámara, tenga la bondad. La misma pregunta, ¿cómo debería ir en el cierre el reportaje? No tiene respuesta. Ok, María Munquinche, también por favor no me apague la cámara. La pregunta es la misma para usted. ¿Cómo se debería ir en el cierre con respecto a la estructura del reportaje? ¿Tiene abierto el audio? Yo siempre les digo, chicas, las clases participativas. Usted tiene un casillero que se llama participación en clase. Valverde, la misma pregunta, hija, para ti. Puede terminar en conclusión o una reflexión. Ya, muy bien. Podemos darnos, es decir, que el reportero cuando da una reflexión es porque va a dar su punto de vista, que es lo que no puede hacer en la noticia. Bueno, hay noticias en las cuales te dan la oportunidad de hacerlo, pero cuando hablamos en general de noticias no se puede dar su punto de vista, a diferencia del reportaje, que es algo que ya es propio. Caicedo, encienda su cámara, por favor. Y por último, ¿por qué se dice que debe ser de interés público? No sé quién será Natalia Angélica. Ayrton Vera. Natalia Angélica, no sé quién será. Voy a retirarlo. Ayrton, la misma pregunta para usted. ¿Por qué se dice que el reportaje es de interés público? ¿Por qué? Eso es para que no tenga tampoco apagada la cámara. Usted tiene que tener prendida su cámara cuando esté en clase y no acostado en la cama. Usted debe estar sentado, porque por allí veo algunos que tienen apagada la cámara y cuando la encienden están en la cama. Ya imagínense, a esta hora usted ya no debería estar en la cama, debería estar sentadito. Recuerde que usted también este quimestre va a ser calificada su conducta. La misma pregunta, bueno, Ayrton, no me dice la respuesta. ¿Por qué se dice que el reportaje es de interés público? Y esa pregunta se lo voy a hacer a Sarco. Sarco. Hola, Sarco, buenos días. ¿Tienes abierto el audio, hijo? ¿Tienes problemas con el audio? Allí ábrelo, allí. No, no puede. Ok. Déjame hacerle la misma pregunta a otro compañerito y con esta pregunta concluimos. Chávez Damaris. Chávez Damaris. La misma pregunta. ¿Por qué se dice que el reportaje es de interés público? Puedes abrir el audio.
¿Por qué se dice que el reportaje es de interés público? No te escucho nada y como no te escucho no te puedo poner nota. Aarón, ¿tienes abierto el audio, hijo? Cuando es de contestar las preguntas hasta el audio se les va. Para dar a conocer la información de la noticia. Ya, pero ¿por qué es de interés público? No es de solo privado, sino que es público. Esa es la pregunta. Porque no es privado, sino que es público. Dinos, Sarmiento. Tienes abierto el audio. Se dice que es de interés público porque quiere comunicar a las personas lo que está sucediendo. Eso, porque es de interés público, porque, en otras palabras, es una noticia que está en boga, es una noticia actual que las personas queremos conocer más, es decir, queremos obtener más información de ella. Bueno, chicos, hemos terminado lo que es el reportaje solo hasta lo que en sí el concepto y la estructura. Vamos a tener unas clases más con respecto a reportaje. Les dejo esa tarea allí, léanla y contesten las preguntas. Les doy una información. El día de mañana vamos a trabajar el cuestionario en vivo porque tenemos evaluación. Así que tenemos evaluación, una evaluación bien facilita que les dije de ortografía. Vamos a practicar el día de mañana para tomarle la evaluación el día jueves. Estudiantes, hay estudiantes que tienen problemas en la cámara. Bueno, ya me están escribiendo el problema que tienen en la cámara. Igual recuerden dárselos a conocer a sus dirigentes de los problemas que tengan en la cámara para que ellos nos informen a los maestros. ¿Ya escribieron presente, chicos? Sí, ok. Presente. Sí, el día de mañana también. No se olviden, el mural, mañana, en vivo. Todos listos con sus murales. Algunos ya me han enviado y unos murales muy, muy bonitos. Eso, escriban presente, chicos. Ya me quedan 2 minutitos. Escriban presente. Yo no me he olvidado del mural, así que allá le estoy viendo aquí a Danilo. Está muy lindo, Danilo, ese mural. Te lo estoy mirando desde aquí.